Hola, ¿qué tal? Estamos acá en un nuevo video para el canal y en esta ocasión les vengo a decir un tremendo facto de la selección peruana, que mucha gente puede coincidir conmigo, en la cual hemos visto durante la historia de la selección peruana diversos delanteros, unos malos, otros que no tuvieron la suficiente oportunidad que le ofreció el DT, otros que fueron regulares o también jugadores que solo brillaron en el club nomás, más no en la selección, donde quizás uno de los factores por lo cual sucedía esto podría ser porque no estuvo bien acompañado de un buen plantel o quizás de un buen DT, pero quién sabe, esto será para otro video. Por otro lado están los que son buenísimos, los que se vuelven leyenda en el fútbol peruano, y por último y no menos importante tenemos una especie de delantero llamado Raúl Ruiz Díaz Misitovic, y sí, se llama así, si vemos en Wikipedia ahí aparece su nombre, ¿no? Es un futbolista peruano-croata, así como ustedes oyen. Bueno, qué jugador se perdió Croacia, por cierto, pero por el bien del fútbol y del destino quiso que no se vaya a Croacia, no eligió Croacia, se fue más por el país que en la cual lo vio crecer, y ese fue la selección peruana. Y esto también, ni qué decir que este jugador fue galardonado ganador de 3 balones de oro, que eso muy pocos jugadores lo logran en la historia. Pero bueno, siguiendo con el video, Ruiz Díaz es uno de los muchos casos que pasan en el fútbol, que es un jugador que solo rinde en el club, más no en la selección. Pero muchos me dirán que es un caso acá en Perú parecido al de Claudio Pizarro, pero vamos a ver, hay una gran diferencia en el tema primero de club. Uno jugó por Sudamérica y MLS y otro por Europa, que partiendo ahí hay una gran diferencia de nivel. Además, agrégale que Pizarro estuvo en una generación de Perú muy mala, tuvo que pasar por cada eliminatoria más mala que la otra, y la verdad no hay comparación con Ruiz Díaz, que sí estuvo presente, pudo presenciar en ese plantel y todavía con una buena edad también, en un proceso eliminatorio que en la cual le fue bien a Perú, donde uno llegamos hasta el mundial y así muchos puntos en la cual Ruiz Díaz iba a salir perdiendo ante Pizarro, donde también en este tema me gustaría dar un popular opinion, que en la cual Pizarro debería haber sido convocado para Rusia 2018 en vez de Ruiz Díaz. Es una opinión que seguro mucha gente no coincidiría conmigo, pero es lo que pienso desde hace mucho tiempo. Igual déjame en los comentarios si estás de acuerdo o desacuerdo conmigo en ese tema. Seguimos con el tema de Ruiz Díaz, que es un jugador que ha sido admirado, por cierto, en su carrera futbolística, ha sido leyenda, si se podría decir, en cada club que jugaba, donde a pesar de su tamaño y contextura era un delantero de temer, que siempre tenía un buen promedio de gol por temporada en el club, pero cuando tocaba semana de selecciones y te colocabas la camiseta de la selección peruana, prácticamente todas las características futbolísticas se desaparecían. Es como que se convierte en otro jugador, donde en la cual se convierte en un sinvergüenza para definir, donde Ruiz Díaz aportó en esta selección peruana en 54 partidos una gran cantidad de 4 goles nomás. Y sí, no es una broma, son sus números de verdad, y es raro que suceda a este tipo de jugador, que en su momento con la selección tenía como 33 años, y agrégale que tenía como más de 7 años fuera del extranjero, que por cierto en el extranjero Ruiz Díaz no iba para pasear como lo hacen cada jugador de Perú últimamente, sino se fue destacando en cada club que pasaba, donde por ejemplo ha sido bien querido en México, en Estados Unidos y en Chile. Lo que le pasó con la selección, hay que decirlo, le va a dejar como una mancha en su carrera futbolística, si se podría decir, donde se hablará mucho de este tema y de su mal rendimiento con la selección. Y acá te quiero hacer este interrogante para la gente, el por qué Ruiz Díaz no se pudo destacar en la selección peruana, o al menos ser un jugador regular al menos, ya que ni eso pudo lograr. Así que antes de seguir con el análisis, no te olvides de darle un like si te gustó el video, o suscríbete si quieres ver más contenido así. Sin más que decir, seguimos con el análisis. La verdad que hay muchos factores importantes que podría ser la causa de su mal rendimiento. Uno tal vez sea porque no tiene esa motivación necesaria. Nos ponemos a pensar, es uno de los jugadores más criticados durante las 2 últimas eliminatorias de la selección, y eso puede ser normal. ¿A quién le gustaría trabajar con esta motivación? O sea, que todo el día la fueran criticando, y esto pues de alguna manera pues le bajaría su rendimiento individual, ¿no? Y no saca todo su potencial. Pero hablemos un poco más de la historia de Ruiz Díaz, donde debutó tarde en el fútbol a los 20 años, pero se destacó rápido en la U. En ese entonces estaba Marcarián como técnico de la selección, donde confiaría en él y lo convocaría. No era para nada extraño en ese entonces esa convocatoria, porque en ese momento Ruiz Díaz era una promesa del fútbol peruano, donde tenía buenos números de goles en la liga peruana y le salía de todo, y es algo muy poco visto en los delanteros peruanos que tengan ese buen promedio de gol. Donde ahí Ruiz Díaz hizo su aparición por primera vez en la selección peruana, donde debutó contra Japón en un amistoso, y al ver la buena habilidad que tenía para el gol y siendo joven todavía, Marcarián le daría la oportunidad en la Copa América 2011, ya que en esa copa hubo bajas importantes. Cuando empezó la Copa América 2011 no logró destacar mucho que digamos, tanto fue su mala participación que en las eliminatorias para Brasil 2014 Marcarián no volvió a contar nunca más con Ruiz Díaz. Después de 4 años de esa era mala de Marcarián, en la cual quedamos eliminados y hubo mucha polémica, viene la era de Ricardo Gareca, donde este proceso Ruiz Díaz había mejorado futbolísticamente, donde ya no era esa promesa de antes, ya se estaba consolidando más en el fútbol. Tanto sí fue su proceso que hizo su primera experiencia en el extranjero con la U de Chile, que al parecer le fue muy bien en ese club, donde conquistó el fútbol chileno. Ahí los hinchas lo amaban a Ruiz Díaz, pero al final, como dice una frase, todo inicio tiene un final, ya sea final feliz o final amargo, pero en esta ocasión fue un final amargo, ya que Ruiz Díaz iría del club para demostrar su fútbol en Brasil, en Corea
Coritiba, donde le fue muy mal. Quizás sea una de sus peores decisiones irse a ese club, ya que fracasó totalmente, donde no jugó casi nada en esa temporada y al final, como todo jugador peruano hoy en día, regresaría al fútbol peruano en el año 2016, donde en ese entonces sería su mejor año con la selección peruana. Y me dirás, ¿por qué? La razón es simple, compañero, por el hecho de que en ese año había marcado 3 goles de los 4 que tiene con la selección peruana. Y eso, el por qué se dio, acá te lo explicamos. Recordemos el partido contra Venezuela versus Perú, donde la selección se está jugando a la clasificación, donde fue el partido clave para que Gareca se quede, donde en ese partido recordemos que empezamos perdiendo, estando ahí jugando los veteranos de la selección peruana como Claudio Pizarro, Farfán, donde al final en ese partido se hizo un cambio donde muchos peruanos le dicen el cambio que rompió la argolla. Es un cambio muy conocido en el fútbol peruano, donde ahí entró Ruiz Díaz. Todos conocemos cómo terminó esto, lo demás es cine, como se diría, ¿no? Donde justo marca ahí su primer gol con la selección peruana y ese gol fue importante para empatar al último minuto del partido contra los chamos, donde Gareca ahí se salvó su puesto de paso. Y es ahí donde mucha gente pedía a Ruiz Díaz que juegue titular en la selección y es ahí donde Gareca le da la oportunidad y lo convoca a la Copa América 2016. Acá la carrera de Ruiz Díaz en la selección estaba de maravilla, no lo estaban criticando y eso pues de algún modo al jugador le sube la moral y la motivación y podría hasta subir su rendimiento, que en este caso lo demostró, ¿no? Donde en esa copa recordamos el gol más importante de Perú en esa edición, que el autor principal fue Raúl Ruiz Díaz, el gol con la mano, de la mano de Dios, donde eliminamos nada más y nada menos que Brasil. Desde ese momento Ruiz Díaz sigue viviendo ese gol, donde ahí Gareca lo convocaría hasta más no poder, pero más adelante Ruiz Díaz se convertiría en un suplente fijo que tenía Gareca, donde al principio ya se estaba viendo su problema de no meter un gol al menos, pero no había críticas ya que en ese momento la selección estaba atravesando por un buen momento y la gente como que no le daba bola en ese tema, donde ahí es donde se empezó con la excusa de que no rendía por el esquema o también porque no es titular y no sacaba todo su potencial, y así un montón de excusas en ese momento. Cuando se le dio la oportunidad de ser titular en la era de Gareca, es ahí donde se vio la verdadera cara del jugador. Se logró ver que casi nunca rendía, parecía uno menos en la cancha. Ahí la gente ya le estaba empezando a disgustar la titularidad de Ruiz Díaz y es ahí donde empezaría a decaer más de lo que está, donde no tuvo protagonismo en Rusia ni en la Copa América 2019, pero aún así Gareca seguía confiando en él, donde esta decisión va de la mano con las críticas que le llovían a Gareca, ya sea de los hinchas o periodistas por seguir confiando en él. Y después de esto se vienen las eliminatorias Qatar 2022, donde Gareca seguía confiando en él, aunque la verdad Ruiz Díaz tampoco lo ayudaba a Gareca porque estaba de mal en peor, donde fallaba goles fáciles al arco, también se veía que no sumaba para nada el equipo ofensivamente, prácticamente era uno menos, como le decía, donde en ese entonces ya surgía con más fuerza el meme de que es el goleador de los entrenamientos. Era tan malo su rendimiento que cuando Pablo Guerrero se lesionó, casi todos los peruanos, también me incluyo, querían a La Padula que sea el titular de la selección. Ni siquiera lo habíamos visto jugar, pero ya queríamos que sea el titular, donde La Padula solo le bastó un partido para quitarle el puesto a Raúl Ruiz Díaz, donde con el tiempo Gareca se dio cuenta que Ruiz Díaz no es jugador para la selección y lo dejó de convocar, hasta que terminó el proceso de Ricardo Gareca. Y luego viene otro y último proceso donde fue la última oportunidad de Ruiz Díaz, que es el de Reynoso, donde este señor tuvo una fe ciega en él, donde se estaba empecinando, me acuerdo, y terco con el tema de que quería cambiar su imagen de Ruiz Díaz en la selección, ya que siempre hablaba maravillas de Ruiz Díaz, y esa confianza que le tenía Reynoso a Ruiz Díaz es por el hecho de que seguro coincidió con él, ya sea en la U, en Melgar. Quizás en ese momento se habría formado un cariño, un respeto, pero al final no funcionó para nada. No duró tanto esa confianza, ya que sucedía la misma historia de siempre. Muchas oportunidades se le ofrecía, pero nunca las aprovechaba del todo. Y actualmente pues no tiene ni el crédito para que sea al menos convocado, ya que Ruiz Díaz bajó su nivel a nivel de clubes y ahora está jugando en la Liga Peruana. Súmale también por la edad que no le favorece del todo, y además si no pudo rendir cuando era una promesa o estaba en su mejor momento en el club, menos rendirá en su estado actual. Lo que puedo decir o resumir sobre el papel de Ruiz Díaz en la selección es que siempre fue la sombra de los delanteros. Yo creo que ese sería el título en el cual resumiría la historia de Ruiz Díaz en la selección peruana. O sea, llegaba uno y le quitaba el puesto, y así sucesivamente. Y así Ruiz Díaz, como con el tiempo perdía mucho la confianza en los partidos, ya hasta Ruiz Díaz tenía ese disgusto de ir a jugar a la selección, hasta se podía llegar a la conclusión que era como un castigo para él. Y es normal esa reacción porque se le criticaba mucho a más no poder. Y llegó a tal punto que se retiró de la selección. Ya actualmente con 34 años es difícil que se recupere su imagen con la selección, ya que ahora la selección debería apostar por los más jóvenes. Le dieron bastante oportunidades, pero nunca las aprovechó del todo. Y tuvo una gran decisión porque se estaba haciendo daño siguiendo a la selección,
selección peruana. Lo que sí puedo decir es que no es un mal jugador, pero que lamentablemente las circunstancias o el simple destino quizás no quiso que haya química entre la selección y Raúl Ruiz Díaz. Y yo creo que todos vamos a coincidir con esto lo que voy a decir, si no nos estamos poniendo una venda en los ojos, que para mí Raúl Ruiz Díaz es el peor delantero de la historia de la selección peruana. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte o dígame en los comentarios qué opinas de Raúl Ruiz Díaz en la selección peruana. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.